recibilo gratis todas las mañanas. ¡Ah, sí! Si quieres ver un paraíso, solo mira a tu alrededor y velo. Radio Caput. Desde el lugar de las utopías. Radiocaput.com. Estás conectado. Estás en Caput. Buenas tardes. Hoy en Entrañables vamos a entrevistar a Ignacio Clopet, abogado, historiador, una personalidad. ¿A qué se ha dedicado Ignacio Clopet? A Perón, al peronismo. Es increíble que pasan tantos años y siga vigente el peronismo y siga el interés por todo lo que tiene que ver con Perón. Y bueno, ni hablemos de la relación del tema del peronismo con el antiperonismo, con la cantidad de sabotajes que ha habido contra el peronismo, que por ejemplo en este momento está reconsiderando el asesinato de Héctor Germano Oesterhel, autor del éxito del momento en el mundo, segundo en el mundo ya, estaba tercero la semana pasada, en la serie de Netflix, y ante el conocimiento de la gente de que Héctor fue secuestrado, torturado, muerto, desaparecido, igual que sus 4 hijas y 2 de sus 4 nietos, y los esposos de las hijas, también masacrados por la dictadura genocida. Todo tiene que ver con el peronismo y el antiperonismo, con el proyecto de soberanía nacional y el proyecto de la colonia dependiente que nos está imponiendo Milei, entregando a Gran Bretaña y a Estados Unidos todas nuestras riquezas y nuestro patrimonio. Muy bien. Bienvenido, Ignacio Clopet. Martín, un gusto siempre estar contigo. Agradecerte tu generosidad, porque me estás presentando como si fuera un personaje. Soy un homo qualunque, como decía Perón. Es un hombre cualquiera que trata de hacer algo a favor de la patria, ¿no? Y a favor de los argentinos. Bueno, pero eso es una decisión militante que es heroica, porque es ir contra muchas de las corrientes, entrar en zona de desconfianza de los sectores poderosos, etc. Sí, no es gratis, digamos. No, gratis no es. Obviamente tenemos una misión que hemos recibido, algunos en forma directa, otros en forma indirecta. Yo el peronismo lo heredé por mi viejo. Mi viejo fue un muerto civil del peronismo, uno de los tantos muertos civiles, víctima por haber sido justicialista. No se pudo recibir de abogado porque no había universidades privadas después del 55, habían empezado a aparecer. Mi viejo era perseguido por ser peronista y le truncaron su carrera por abrazar al justicialismo. Bueno, yo el peronismo lo heredo por mi viejo y el compromiso de militancia lo tengo asumido desde que soy muy chiquito, cuando mi viejo me llevaba a la plaza a escuchar a Perón en el 74. Yo tenía unos pocos años, pero recuerdo perfectamente las veces que fuimos a la plaza. Así que imagínate, lo tengo como una asignatura para no fallar. Y hay una obligación por parte de los que hemos heredado ese compromiso y esa sangre
en favor del justicialismo y en favor del pueblo. Entonces, en ese aspecto, es cierto que la tarea que uno desarrolla intelectual es árida, es compleja, y mucho más cuando tenés que mezclarte o tenés que andar entre lobos alrededor tuyo, como una oveja que te quieren devorar, porque no sos poderoso, porque no tenés respaldos internacionales ni empresariales, sino que soy un loco que escribe y que trata de publicar lo que se puede, porque en la Argentina cada vez es más difícil publicar, y eso lo hago a pulmón, como se dice, porque no pago las cuentas del gas con todas estas cosas. Bueno, eso se llama militancia en el mundo moderno. Se llama entregar la causa, entregar el tiempo y los sentimientos, ¿no? Detrás de una causa que termina siendo un sentimiento de amor, digamos, ¿no? Sí, es un acto de amor, como vos muy bien lo decís. Es un acto vocacional, ¿no? La vocación, el verbo vocación viene de vocar, de amar lo que uno hace, amar lo que uno elige, y esa elección que uno hace, lo hace por amor. Entonces ahí no hay igualdad, sino que el amor es desequilibrado y a veces es más de una parte que de otra. Sí, pero es totalizador también, ¿no? Sí, O sea, es totalizador. te da una forma de vida, digamos, una forma de ser. Ocupa todo, tiñe todo, digamos. Tiene todo. Porque Tiene todo. además uno piensa, ¿no? ¿Cuál es el objetivo del peronismo? El objetivo del peronismo no es el peronismo, es el argentinismo. Y el objetivo del argentinismo no es Argentina, es Latinoamérica. Y el objetivo de Latinoamérica no es el Latinoamérica, es el mundo libre, el mundo de las personas que se asocian mundialmente para defender la paz, en contra de la guerra, en contra de las disputas de poder y a favor de la comunidad mundial, digamos, del ser humano. Es un amor muy grande. El amor es grande y, como vos muy bien decís, es integrador. Es integrador porque uno se siente sirviendo al prójimo y sirviendo a los que están, correspondiendo con los que nos precedieron y entregándonos por los que vienen. Uh-huh. Porque ahí está, me parece, una de las misiones que nosotros tenemos en esta militancia, es ¿qué le dejamos a los que vienen detrás nuestro? Porque la realidad es que a medida que el tiempo va pasando, uno se va... Sí, es peor, ¿sí? El tiempo pasado es mejor que es peor, y lo que estamos viendo es una gran decadencia y una degradación en todo sentido, donde el ser militante parece que es pecado. El defender las ideas parece que es totalitario, ¿no? Entonces te acusan de las cosas más horrendas, cuando uno lo que trata de hacer es, como vos muy bien dijiste, un servicio a la humanidad para buscar la libertad, la verdad, la belleza y el bien, que para eso estamos tendidos. Sí, la paz, ¿no? Y la paz. Y la paz. Contame un poco porque digamos, también es asombroso que un hombre con una estrategia, con una capacidad, haya podido atravesar el poder contrario, digamos, de su época, sobrevivido a la cantidad de cosas que sufrió, y que nos haya dejado este conflicto de ser peronistas contra un antiperonismo financiado por las multinacionales, financiado por los imperios, financiado por todo el mundo, como si nosotros fuéramos Sarnoso, digamos.
y al mismo tiempo con el concepto claro de que nosotros estamos en el lugar adecuado, digamos, ¿no? Pero ese Perón es muy grande, ya hace muchos años que murió, que dejó de influir directamente sobre la posibilidad de organizar una forma de vida en la Argentina. Sin embargo, sigue siendo una de las prioridades centrales del pueblo, digamos, ¿no? Sí, tal cual. Mirá, cuando presenté el libro, después vamos a hablar si querés, Claro. hace una semana en la feria, hicimos referencia a un par de cosas de Perón realmente notables y que llaman la atención. Cómo este hombre, en la adversidad del exilio, en la adversidad que implicaba su destierro, su pobreza, la persecución, el peligro de los atentados, todo adverso tenía él y los que lo seguían a él, ¿no? Y a pesar de eso, Perón se para por encima de todos esos enemigos de la Argentina y enemigos del peronismo también, y, y muestra un lugar privilegiado, un lugar inalcanzable. Porque yo creo que, como vos bien decías, hace 50 años que se murió Perón, el año pasado se cumplieron 50 años, y no ha habido, ha marcado una línea como inalcanzable, un hombre que ha creado un movimiento que trasciende las fronteras del tiempo y del espacio, porque el tiempo son los 50 años y el espacio es lo que produce hacia afuera de la Argentina, que al día de hoy sigue siendo un hombre que ha marcado lo que se llama la cancha en el ámbito de la política y de la sociedad, que es algo extraordinario y que los argentinos, como siempre pasa, porque nos creemos el ombligo del mundo, no supimos aprovechar y no lo sabemos aprovechar. Así como tampoco lo aprovechamos al Papa Francisco, que ahora todos lo lloran, pobre Papa, ¿entendés? Cuando directamente lo trataron como un extranjero al Santo Padre y por eso no vino a la Argentina. Pero bueno, lo que quiero decir es cómo se desaprovecha lo que Perón ha hecho y que sigue haciendo después de 50 años. Después de 50 años de haberse ido. De haberse ido, claro. De haberse Como el ido Cid Campeador. físicamente. Sí. Y él sigue siendo un hombre inalcanzable, extraordinario. Y yo a medida que voy estudiando su figura, que la vengo estudiando hace muchos años, que vengo trabajando cuestiones no trilladas. Me gusta estudiar al Perón no que me lo cuentan, sino al Perón que descubro, al Perón puro, ¿no? A la producción de él y no al que te lo cuenta, no al que te lo interpreta, no al que te hace una exégesis. No, déjame ir al documento, déjame ver los papeles y déjame que yo descubra al personaje y lo pueda mostrar sin contaminación, sino tal cual fue. Y eso es lo que vengo haciendo y cada vez que voy avanzando y produciendo distintos libros, que ya son varios que he publicado, me sigue sorprendiendo, nos sigue sorprendiendo, ¿no? Porque en realidad yo soy un canal de comunicación, sino porque la documentación llega a mis manos y yo lo que hago es ponerla al alcance de la gente, no me la guardo, no me la como, no la interpreto, sino que te la muestro, que vos la interpretes, para que vos la veas. No hago yo una interpretación de lo que Perón dijo, sino que trato de hacer en ese sentido muy fiel. Entonces, en ese sentido, yo creo que es un hombre que después de 50 años, su vigencia es notable, y el día que nosotros nos demos cuenta, como argentinos, de esa riqueza, pues vamos a tener otro destino. Y no vamos a seguir en el lodo, como dice el tango todo. Bueno, es una mezcla rara, porque por un lado nos atacan permanentemente, ¿no? Y por otro lado, digamos, pasa esto que vos decís con justicia, bueno, no le damos a Francisco el lugar que le hubiera correspondido, etcétera.
pero al mismo tiempo nosotros estamos acostumbrados a tener estos personajes. Messi, Maradona, digamos, estamos acostumbrados a que nos pasen estas cosas, a tener estas personas que todo el mundo las ve, todo el mundo las celebra, y nosotros somos los últimos que ponemos la semillita de, bueno, está bien. No porque no lo veamos y disfrutemos de movidas, sino porque nos vamos acostumbrando a estas personalidades extremas, ¿no? Perón es una de esas personalidades extremas, digamos, que rompe todos los mapas, ¿no? Rompió todos los esquemas y por eso no se lo perdonan. Vos recién hablabas de que en la Argentina seguimos sometidos a los caprichos de las ambiciones de la colonia y de los multinacionales y del coloniaje, ¿no? No logramos una soberanía real ni una independencia económica. Entonces, que pase esto después de 50 años de Perón es porque es lo que le facturan a Perón, que no le perdonan a Perón. El liberalismo puro no le perdona a Perón. Y por eso el liberalismo cosecha en la Argentina los cipayos, que son los que están al servicio de esos imperios, y les importa un bledo el pueblo, la gente, el jubilado, el trabajador, el obrero, la dignidad de la persona, el trabajo, todo eso, la familia, todo eso le importa un bledo. El objetivo es, como vos muy bien decís, hay que denostar a los peronistas, porque levantamos una bandera que fue la que nos puso de pie, gracias a Perón. Y eso no se lo perdonan, no se lo perdonan. Y es una factura que al día de hoy va a seguir vigente, y cualquiera que predique a Perón va a ser víctima del ataque, de la descalificación, de la prohibición, de la persecución, del odio, que es lo que nosotros vemos que en el antiperonismo, que hoy está a flor de piel, está más vigente que nunca. Bueno, mirá lo que le pasó a Oesterhel. Oesterhel era un hombre que estaba dedicado a su trabajo y a su imaginación. Por ahí aparece en alguna pared de Solano López como dibujante en el Eternauta un Frondizi, no sé qué, digamos, alguna cosa semi de progresista de esa época. Sin embargo, finalmente, Oesterhel entiende hacia dónde va la vida, digamos. Papá de 4 hijas hermosas, en el barrio, ahí en la zona donde él vivía, en la zona norte, por supuesto todos los muchachos caían alrededor de las 4 mujeres tan hermosas, tan talentosas además, que eran sus hijas, a su casa, que él era un buen anfitrión, sí. Y todos ellos eran peronistas, digamos, porque era el momento de la juventud peronista, de la UES, y las chicas naturalmente terminan casadas o en pareja con chicos que están militando en el peronismo. Y después todo eso que se descubre a nivel mundial ahora es una tragedia en la Argentina. Matan a las 4 hijas, roban a los 4 nietos, matan a los 4 maridos. Todo es de una dimensión dantesca para una familia que no había tirado ningún tiro, que no había atacado a nadie, que solamente por ser peronistas y tener un éxito, una trascendencia a través del Eternauta y de otras historietas hermosas de Oesterhel, un hombre laborioso, un pequeño empresario de su propio trabajo, que amparaba a dibujantes y a guionistas, y que estaba interesado en llevar su mensaje de paz, porque Oesterhel, cuando hace Ernie Pike, a la manera del periodista norteamericano Ernie Pyle, muestra la humanidad dentro de la guerra, de la Segunda Guerra Mundial, la humanidad. El soldado alemán que por alcanzarle una muñeca que se le había caído a una chica que estaba llorando en la puerta de su casa, lo matan, haciendo un gesto sin cuidarse en un momento clave de su carrera. Un pacifista completamente, Oesterhel.
Un pacifista, un artista y un patriota. Y un patriota. Y un patriota, que es lo que no se bancan estos tipos. ¿No? No se lo bancan. Vos fijate que una persona que reconoce como referencia a Perón y al peronismo, que es Hugo Chávez, Sí. pero que digamos es un discípulo, finalmente logra invocar una revolución y sostenerla, a pesar de todos los castigos y los ataques, y a pesar de que lo mataron, porque digamos, cuando se rechaza el ALCA a Bush, todos los que estuvieron en el no ALCA fueron contagiados con cáncer, todos. Néstor, Cristina, el dirigente, el presidente en ese momento paraguayo, Hugo Chávez, digamos, Lula, todos tuvieron. Después yo le pregunté a un farmacólogo del CONICET si era posible inocular el cáncer y cómo se hacía. Dijo, sí, efectivamente. Y agarró y me tocó con la mano el brazo y me dijo, así. ¿Cómo así? Sí, así. Podés poner una sustancia que después se desarrolla como cáncer. Néstor estuvo con ese problema y murió. No lo aguantó. Claro, el contagio, estos tipos saben matar. Pero digamos, sin embargo, Chávez, con el gambito de Maduro, que era el chofer de colectivo, igual que Atilio López, logra mantener la revolución. No es el único, los cubanos finalmente ahora, Rusia hace todo un desarrollo económico alrededor de Cuba para hacer una gran plaza turística del mundo. Finalmente lo lograron. Los mismos rusos que pudieron bancar a que cuando llegaban los barcos con la sustancia que necesitaba el petróleo venezolano para convertirse en liviano y poder ser utilizado como nafta, a pesar de que los norteamericanos habían puesto la flota ahí, no querían que los buques orientales llegaran, logró que pudieran pasar. Es decir, Perón tuvo mucho más que eso, pero al mismo tiempo mucha más influencia, digamos. De hecho, el Che y Fidel salvaron la vida por la intervención de Perón en su momento. Y en su momento también Perón le dijo al Che que no vaya a Bolivia, que iba a tener problemas. Y Tal cual. Matar, Tal cual. ¿no? Tal Terminan matando. Perón sabía las dificultades que implicaba y los riesgos que implicaba en ese viaje. Además, él había estado en las montañas italianas, siguiendo la... Conocía la altura, sí. Claro. Aparte, él sabía muy bien que el Che tenía problemas respiratorios. Y la altura es un conflicto. Y aparte lo terminaron matando como una rata, ¿no? La realidad también es eso. Sí, Perón estaba por encima de todas esas cosas, ¿no? Perón yo lo veo como en un peldaño más allá de todo esto, ¿no? Y nadie ha llegado ni al talón. Así como vos bien decías, nosotros los argentinos tuvimos al Papa, tuvimos a Perón, Messi, Maradona. Los argentinos producimos hombres extraordinariamente grandes para el mundo. Y parece ser que, no sé, que si bien se producen, luego acá en la Argentina no nos dejan ni movernos, porque estamos como enjaulados y sometidos a los caprichos foráneos. Entonces, parece que no nos dejan levantar la cabeza, porque si vos te fijás, Francisco es reconocido a nivel mundial como el Santo Padre. Una cosa inédita en el mundo, que se haya un papa argentino, bueno, latinoamericano, argentino y un jesuita, ¿no? Y un hombre con sus ideas, y con ciertos avances y conflictos con las estructuras existentes en la iglesia. Tenés al Diego, ¿viste? El Diego es el Diego. Porque Messi... Palabras mayores. No, Diego es Diego. Yo con todo respeto se lo digo a Messi. Diego es Diego. No, y Messi también. No hay otro Diego. Messi No también hay. es admirador de Maradona. No, yo ya lo sé, pero te quiero decir, viste que Diego es bien argentino, ¿viste?
Sí, un como tipo que se Dalgona anima también a al fútbol. organizar a los futbolistas de todo el mundo, que Sí, casi le agarra un infarto al sistema de poder futbolístico de la FIFA, ¿no? tipo que estaba pateándoles el tablero. Ahora, Diego, Jorge, Bergoglio y Perón son tres personajes extraordinarios. Mirá, Oestergel, la dimensión que toma, porque digamos, finalmente para los 190 países que están pasando el Eternauta, Sí, ¿qué es? Una serie de una invasión extraterrestre que vieron 70.000 de Estados Unidos. Ahora, ¿por qué les pega esta? bueno, porque ¿No? es la genialidad que tenemos nosotros. Y aparte, fíjate, Oestergel la escribe entre el año 56 y 59, años muy difíciles. Sí, bueno, ahí esa invasión está teñida del ataque de los aviones a la Plaza de Mayo. Sí, sí, por supuesto. Y Digamos, muestra en el lo que fue el imaginario está ahí, comienzo, digamos, sí, y lo que fue el comienzo de la resistencia peronista. tal cual. ¿Viste? Que Perón la dirige desde Paraguay, ¿no? Y después va a Panamá y desde Panamá comienza a instrumentar. Bueno, el libro sobre las claves de Perón precisamente hablo sobre el derrotero del exilio y sobre la creación de las claves que Perón crea a fin de que no si la interceptaban la correspondencia no entendieran lo que se estaba escribiendo, ¿no? Una genialidad de Perón superlativa. Contá, porque ese libro que estás presentando ahora merece que te explayes. No, bueno, hace varios años llegaron a mis manos unos juegos, unos documentos, gracias a la bondad de unos amigos, que eran unas claves secretas que Perón había confeccionado durante su exilio. Hay un juego de Caracas y Ciudad Trujillo, República Dominicana, y que es el juego más nutritivo de claves por la dimensión y por la genialidad que Perón, cómo confecciona estas claves y dónde las escribe en un lienzo de 20 centímetros de ancho y 1 metro de largo, un lienzo blanco de algodón, y las escribe a máquina de ambos lados del lienzo, precisamente para que ese lienzo, cuando tuviera que viajar, fuera un pedazo de camisa y no un papel, para que no lo interceptaran en las aduanas, ¿no? Entonces vos llevas un género, nadie sabe que el género tiene escrito miles y miles de caracteres de ambos lados y que obviamente esconden una forma de encubrir los hechos reales o las palabras reales o los nombres reales. Eso es lo que Perón confecciona en Caracas y Trujillo. 3 lienzos riquísimos, que yo en el libro los transcribo para que todos lo vean. No hago una interpretación, hago sí una contextualización del exilio, pero luego el aporte documental son esta transcripción de los lienzos, y después hay 2 juegos de Madrid que él confecciona, que son mucho más sencillos que el de Caracas y Trujillo, y que son 2 juegos de claves de la década del 60, donde Perón utiliza nombres de fantasía para referirse a una persona. Y así Perón, de esa manera, lo que él logra es evitar que si había una intercepción de la correspondencia, de que se enterasen de algunos nombres o de algunas personas o de algunos hechos que Perón encubría a través de las claves. Qué interesante. Qué grande, ¿no? Nadie, mira, hasta el momento, Martín, y no lo digo vanagloriándome, porque no lo hago, y si lo hago me sentiría mal, nadie hasta el momento ha publicado un libro sobre estas cuestiones que son tan específicas, pero tan llamativas en lo que fue la figura de Perón y lo que fue su construcción política durante la resistencia. Porque no hay duda que Perón, durante la resistencia, nosotros pudimos comprobar, o se puede comprobar, a un Perón, como muy bien dijo Oscar Castellucci en la presentación, en estado puro.
Perón estaba solo y se pasaba 10, 12, 14 horas frente a la máquina de escribir y él contestaba cada carta y se tomaba el trabajo de responder cada una de la correspondencia que recibía al margen de la confección de documentos instructivos y resoluciones del Comando Superior Peronista, ¿no? Al margen de esa tarea que ya estaba, pero lo hacía él solo. Entonces ahí está la genialidad de Perón. No tenía los alcahuetes de la función pública que son los que le ayudaban en el gobierno, que eso es importante la tarea, no los estoy desmereciendo, pero quiero decir, no estaban los colaboradores que le daba el Estado o el gobierno para poder, digamos, crear este sistema. Lo hizo él solo, con su genialidad. Y es importantísimo como documento que se publica por primera vez y que es la primera vez que un libro se ocupa concretamente de estas claves secretas y de la contextualización de las claves, cuándo se hicieron, cómo se hicieron, en qué lugar, por qué en tal lugar, por qué en tal otro. Bueno, todas esas cosas son las que nosotros... ¿Por qué no nos contás un poco qué es lo que vos ves de Perón, ya que te has dedicado a hacer varios libros sobre él y sobre su gobierno, su movimiento, su pensamiento? ¿Por qué no nos contás un poco? Hacé de cuenta que viene uno atraído por el Eternauta y dice, ¿por qué Oestres era peronista? ¿Quién era Perón? Y Perón es una rara avis en la política nacional, un hombre que se nutre de distintas fuentes, pero que tiene la particularidad de leer y de entender a la Argentina y cuál es el destino de la Argentina. Entonces él, a través de esa lectura y esa meditación y ese discernimiento que hace de la Argentina, él logra crear un movimiento que va a reunir las ideas para que todos los argentinos de bien se puedan realizar como personas. Y eso es algo que no es común porque generalmente los movimientos políticos a veces son fundados por diversos personajes que muertos los personajes, el movimiento se acaba, se reciclan, pero vienen otras cosas, otras interpretaciones. Y acá es como, mirá, salvando todas las distancias, mirá, me voy a atrever a decir, así como la Iglesia de Cristo es una, fundada por Cristo, que es Dios, la segunda persona de la Trinidad, así Perón es el creador del justicialismo. Y es él el que marca las pautas y la doctrina de cómo debe ser ese justicialismo. Luego los papas en la iglesia no van a poder fundar una nueva iglesia, sino que si cambian el espíritu y la doctrina de Cristo, pues entonces están fundando otra iglesia. Y lo mismo pasa con el peronismo. El peronismo los peronistas tienen la obligación de no apartarse de esas enseñanzas que puso Perón y que son perennes, o sea, no tienen plazo de vencimiento. La doctrina de Perón es, yo te diría que goza de una universalidad temporal inacabable. ¿Por qué? Porque él, con una gran genialidad, utiliza los principios y los valores y la doctrina social cristiana y le da un carácter político como nadie había podido adaptarla desde entonces. Y entonces hay cuestiones que son para siempre. Darle pan al hambriento, visitar al preso, darle trabajo a la gente que está sin trabajo, asistir a los enfermos, ¿no? Bueno, Perón todo eso lo lleva a una dimensión enorme. La protección de la industria nacional, la soberanía
política y la justicia social. El desarrollo científico, ¿no? El desarrollo científico, el desarrollo nuclear, el progreso, en todos los términos que vos lo veas, él observó hasta la preocupación de Perón de la cuestión del desarrollo y de la ecología. Cuando Perón lo dijo, todos lo miraban diciendo, ¿qué está diciendo este hombre? Y cómo eso se replicó en una mirada profética. Bueno, un hombre para mí, un elegido de Dios para los argentinos. Y a pesar de eso, hay quienes lo siguen criticando, lo siguen atacando, lo siguen a pesar de eso, o justamente debido a eso, digamos. Debido a eso, claro. Ocupa un lugar que en ellos necesitan para validar sus pobres teorías, digamos, ¿no? Sus pobres no se lo teorías. perdonan, como te decía hace un ratito, no le perdonan lo que hizo. Y por eso hoy en día la contradicción de ser peronista en un mundo cada vez más materialista, en un mundo cada vez más egoísta, más cruel, en un mundo más cruel, donde hay mayor odio, donde la paz no reina, pues entonces se nos hace cuesta arriba, porque sabemos muy bien lo que implica dar testimonio de esos valores en un mundo sin valor, en un mundo sin valores. A mí me subyuga cómo Perón construye un sistema de poder empezando por darle la dignidad al último orejón del tarro, que es el famoso estatuto del peón de campo, digamos. En el año 44, Perón, siendo secretario de Trabajo y Previsión, el 15 de octubre del año 44 le estaba inaugurando en Junín el hospital ferroviario, la piedra fundamental del hospital ferroviario. Ese día se promulga el Estatuto del Peón. Conflicto que tuvo con su madre, porque la madre le dijo, vos estás haciendo eso contra los intereses míos, le dijo la madre. No, claro, ella tenía una pequeña estanzuela, entonces Perón le estaba dando derechos a los trabajadores del campo de su madre. Y esos derechos son derechos adquiridos que si hoy los que viven se dieran cuenta que eso se lo deben a Perón, pues tendrían que tener al menos un gesto de agradecimiento. Pero yo lo siento pariente de San Martín a Perón en el respeto afectuoso por la gente sencilla, ¿no? Por el criollo, digamos. Que San Martín lo tiene con todos los ex amigos de la niñez, los guaraníes que estaban por ahí alrededor de la casa de la madre, que después llama para ser parte del ejército, ¿no? Que son con los que gana en San Lorenzo, digamos. Un buen jefe, un buen fundador de cualquier movimiento, un creador de lo que fuere, si no tiene sensibilidad popular, su movimiento perece al poco tiempo. Y si se mantiene es por los caprichos de quienes imponen algo que no es natural. Y en ese sentido, vos fíjate que eso lo cuento yo en alguno de los libros. Perón está 6 años como instructor y profesor en la escuela de suboficiales, Sargento Cabral, en Campo de Mayo. ¿Y qué dice Perón de esos 6 años? Dicen que para él fueron una escuela de vida, porque él pudo comprobar en carne propia cuáles eran las necesidades reales de la gente sencilla, de los criollos, de aquellas personas que no estaban ni tenidas en cuenta por los que gobernaban la Argentina. Y eso él se dio cuenta en esos 6 años, y también se dio cuenta cuando tuvo que hacer su primera misión militar en Santa Fe y en la selva entrerriana,
cuando él observó las injusticias sociales en una carta que él escribe en 1913, perdón, en 1913. Él demuestra la gravedad de lo que estaba pasando en la Argentina, y él dijo, si yo algún día puedo, esta realidad la voy a cambiar. Porque él observó en carne propia la 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 desigualdad y sobreexplotación, la ¿no? injusticia social. Y, y en ese sentido, eh, eso le permitió a él poder forjar su carácter de jefe y de fundador del movimiento político que quería transformar la Argentina, rescatando esos valores y apelando a los más necesitados y a los últimos orejones del tarro, como dicen. Y eso es algo que tampoco le perdonaron las oligarquías. Y curiosamente acusan de pobrismo, como si creara pobres en vez de tomarlos de la mano y llevarlos a una situación mejor. Sí, Qué, sí, en realidad qué Perón lo curioso que hizo fue, que se animen a semejante boludez, digamos. sí, Perón crea trabajo, y porque el trabajo dignifica, y él era consciente de ese principio, el trabajo dignifica al hombre, y lo que él hace es crear fuente de trabajo y darle importancia, no solamente una de las herramientas que él utiliza es el deporte como un arma igualitaria. Por eso es un hombre, primero es un gran deportista, y él utiliza el deporte como un arma, como una herramienta de integración y de mantener contenidas a los muchachos, a los jóvenes, eh, haciendo deporte, tenían hasta una condición de igualdad con sus compañeros, porque si hay algo que es igualitario es el deporte, no importa Tal si cual. sos blanco, morocho, criollo, Alto, paisano, bajo, gringo, pobre y rico. pobre y rico. Ahí en el deporte no hay esa discriminación, es un aspecto igualitario, y Perón lo utiliza como una herramienta política que no lo hace como pensando en algo que lo va a beneficiar, sino buscando el beneficio del argentino, del Sí, pueblo, del criollo. la unidad que Una genera el unidad. deporte, ¿no? Entre los Bueno, mismos equipos. exactamente. Eso es un poco lo que Perón utiliza, esas herramientas que no muchos vieron esa genialidad, y él las pone, le da una prioridad enorme, como muchas de sus reformas. La reforma penitenciaria, por ejemplo, es una cosa que Perón también hace una gran revolución en el ámbito penitenciario. Cuando él le quita los uniformes a rayas, los grilletes, busca la humanización de los tipos que están pagando por un delito cometido, no digamos, no la crucifixión, sino que busca la humanización del sistema carcelario. Un trabajo que hace Petinato extraordinario, ¿no? Uno de sus grandes colaboradores. Pero generalmente todos sus movimientos se tendió a lograr la humanización del hombre que estaba embrutecido por diversas circunstancias, pero él lo transforma en humano. Y su política es una política eminentemente humanista y cristiana, porque no nos olvidemos que Perón era sumamente religioso, y de una fe que trascendía las montañas, y en ese sentido él construye su movimiento con esos valores y esas ideas que son las que mantienen vivo hoy al peronismo. Bueno, Porque finalmente Jesús es una personalidad que es quien llega a Jerusalén montado en un burro representando a los campesinos que estaban luchando para evitar el doble impuesto a los romanos e impuesto a la burguesía de Jerusalén. Y es detenido, secuestrado, torturado, muerto y desaparecido. sí, sí, pero ¿y por quién? No por los romanos, sino por los judíos que no le perdonaron, los fariseos, que no Sí, le perdonaron que él viniera a dar un mensaje integrador y no un mensaje sectario. Porque sí, la realidad es todo el esa. sector de poder, digamos, que estuvo de Claro, acuerdo claro. en castigarlo, ¿no? Sí, No sí, por solamente los supuesto. judíos, también los romanos Sí, sí, los arrimaron ahí. romanos también.
tuvieron lo suyo, pero el que los condena a muerte Sí, la es burguesía de Jerusalén, más que Sí, la la religión, burguesía. digamos. Era más Exacto. por burguesía que por religión. Pero Así no es. se la perdonan, lo liquidan. Así que volver a un criterio cristiano para Perón no es salir del eje, sino por el contrario, ¿no? Estar en eje. Estar en eje. Exactamente. Yo te pedí que trajeras, que me propusieras un tema musical. ¿Pensaste en alguno que fuera entrañable para vos? Mira, te mandé 3. Ah, bueno, Que elijas vos el que quieras. Te mandé una música clásica, un tango y un rock nacional. dale, vamos a empezar con el rock nacional como hizo... a ver, me dice el operador que no lo tiene. Perdón que yo no lo... No te hagas problema. Vamos a buscarlo. La gente nos va a acompañar en el tiempo de espera. A ver si lo consigo. Decime cuál es el rock and roll. Era Estadio Azteca de Calamaro. Ah, buenísimo. Estadio Azteca de Calamaro. Yo veo a la presidenta de México, acompañaba algunas mañanas a López Obrador, incluso lo seguí desde que le robaban le robaban los votos para dejarlo afuera, después de ganar 2 veces la presidencia y bancándosela. Sí. Y me da mucha gracia México, es muy entrañable para los peronistas, ¿no? Y claro, ha sido un pueblo muy acogedor para muchos que se tuvieron que ir a exiliar allá, ¿no? Que es toda una conducta, ¿no? Porque podrían ponerse de un lado o de otro o limpiarse las manos con talco. Y sin embargo los tipos metían la mano en la grasa y decían adentro, este adentro. Exactamente, adentro, fueron en ¿no? un sentido muy solidarios con los compañeros que tuvieron que exiliarse. Música, maestro. Escuchemos. Prendido a tu botella vacía, esa que antes siempre tuvo gusto a nada, apretando los dedos, agarrándome, dándole mi vida a ese paravalanchas. Cuando era niño y conocí el Estadio Azteca, me quedé duro, me aplastó ver al gigante. De grande me volvió a pasar lo mismo, pero ya estaba duro mucho antes. Dicen que hay un mundo de tentaciones, también hay caramelos con forma de corazones. Dicen que hay bueno o malo, dicen que hay más o menos, dicen que hay algo que tener y no muchos tenemos. No muchos tenemos. Prendido a tu botella vacía, esa que antes
siempre tuvo gusto a nada. Qué lindos temas, ¿no? Vos te fijaste que la gente que hizo el Eternauta, Estañaro, Martín Miguel Mórtola, pusieron en una serie que sale a 190 países, No pibe de Manal, él mató al policía motorizado, Intoxicado, Soda Stereo, Mercedes Sosa, Carlos Gardel, Billy Bond, los hermanos Ábalos, Manal, El Reloj, toda música de barrio y música nacional, como diciendo, bueno, estos somos nosotros, si te gusta bien y si no, me frega, digamos. Estos somos nosotros, ¿no? Así es, sí, es una reivindicación de nuestra cultura nacional y popular, como decimos. Es como un bife, como diciendo, bueno, si te bancas la serie, bancate la música, porque nosotros somos esto, ¿no? Esa postura de toma de decisiones de la producción del Eternauta es notable, teniendo en cuenta que vuelvo a decirte lo que ya dije, que arrancó tercera en el mundo el Eternauta y ya está segunda, ¿no? La serie del Eternauta en el mundo. La verdad que es algo, los argentinos seguimos dando que hablar a nivel mundial. Un triunfo póstumo de Oestergel, ¿no? Sí, pero volviendo a lo que habíamos dicho antes, los Sí. argentinos, afuera de Argentina, damos que hablar. Uh-huh. ¿Qué pasa dentro de Argentina? Que entre nosotros las cosas siguen complicadas. Porque nosotros tenemos estas conquistas que son reconocidas a nivel mundial, personajes que trascienden Sí, Fangio, todas las fronteras. Y ¿qué pasa en Latinoamérica? Favaloro. Sí, tenemos montones para mencionar. De Vincenzo, de Golpe, Claro. tenemos muchos tipos de figuras. Ahora, ¿qué pasa con los argentinos dentro de casa? Es ahí donde hablábamos al comienzo, ¿no? Esta lucha, parece una lucha entre el bien y el mal, ¿no? Es una lucha entre el bien y el mal. Completamente. Y esa lucha entre el bien y el mal, que es una mirada teológica, pero es una mirada realista, Sí. es lo que pasa en la Argentina. Y la Argentina generalmente al bien le han dado palos siempre. Le han dado palo. En la historia argentina le han dado palo a un sector, al sector que piensa la Argentina para los argentinos y no la Argentina como servicial de los poderes mundiales. Y siempre se ha recibido palos, se le ha callado a palos. Y eso pasó desde que se funda la Argentina. Podemos empezar, si vos querés, podemos ir hasta los Austres y Borunes, pero la Revolución de Mayo, los caudillos, ¿no? Rosas, los unitarios, los federales, la Constitución, Buenos Aires con las provincias, la persecución a los criollos, los gauchos lo único que tienen de humano es la sangre y que abonan la tierra, ¿no? Y ese desprecio por la argentinidad. Y eso lo vemos hoy, lo sufrimos los peronistas y lo vamos a seguir sufriendo. Ahora, ¿qué pasa Argentina adentro? Porque hacia afuera logramos muchas cosas que a nivel mundial somos reconocidos y intra casa estamos con un problema, porque es una lucha entre el bien y el mal,
que no tenemos que cederla, porque si la cedemos, perdemos. Si la cedemos, perdemos. Sí, bueno, es la lucha por la Argentina misma, ¿no? Sí, sí. Porque la Argentina para ellos puede ser descuartizada en cualquier momento. No les importa. No les importa. Había un cuento de Claudio Madanes que decía que la Argentina, lo decía por la contraria, decía que Argentina había logrado una paz extraordinaria. La Patagonia se la habían cedido a los libres pensadores del mundo. La pampa húmeda vivía gracias a su generosidad de la naturaleza. En el norte, los países cercanos, las provincias de la cordillera vivían gracias al folclore y a la venta de drogas. Y en el litoral, gracias a la energía que daba Yacyretá. Todo funcionaba perfectamente. Hasta que un día apareció en un baño una escritura de un lápiz en la puerta de un baño que decía: Argentina vuelve. Es tremendo significado. ¿Sí? Qué lindo cuento de Claudio Madanes. Tremendo significado. Y es así, Argentina vuelve. Y bueno, seguiremos volviendo. Es la misión que tenemos nosotros, Martín. Por esto te decía, no hay que ceder, porque si no nos devoran los de afuera. Hasta que venga un criollo a gobernar. Hasta que venga un criollo a mandar. Exacto. Eh, Ya tuvimos Perón, tenemos que esperar. Vino Néstor, que hizo esa gran hazaña de pagar la deuda Sí, sí. y liberar Pero a Argentina. necesitamos un criollo Ujú. que venga a Argentina a mandar. Si no, estamos listos. Por el momento hay que velar y orar, como decía el Señor, ¿no? Tenemos que velar Y orar. Muchas gracias por este programa, muchas gracias por toda tu tarea. Mi homenaje, mi admiración, mi respeto, mi cariño, y el de Te tanta agradezco gente. Muestro la tapa del libro para que lo vean, las Sí, claves señor. secretas de Perón. Qué bueno, qué buen libro. Después te Qué lo voy a buen mandar. tema, Martín, qué buen le voy a tema, pedir- le voy a pedir al editor que te lo mande. qué Y buen bueno, te tema. agradezco muchísimo, como siempre, es un placer hablar contigo. Es un placer hablar con un peronista de ley. ¿A cuántas le dirás lo mismo? No, no te creas que no hay tantos. No hay tantos. Ignacio Clopet, en la querida, entrañable de Radio Caput. Muchas gracias. Gracias. Muchas gracias por acompañarnos. Nos vemos el martes que viene. ¿Querés arrancar la mañana bien informado? InfoSiberia, las noticias en tu celular. Manda un mensaje de WhatsApp al 1128679078 y recibilo gratis todas las mañanas. Vos sos la única que me hace feliz cuando nadie te dice la verdad. InfoSiberia, las noticias en tu celular. No seas como los demás.